En primer lugar, bueno, darles la bienvenida nuevamente a este espacio de disertación que nos brinda Claxo Venezuela, agradecer a la compañera Ximena y en este caso también al compañero Pablo Humaro, director ejecutivo de Claxo, por permitirnos a los centros de estudio estos espacios. En segundo lugar, bueno, presentar el equipo de Se Cuida el Centro de Acción de Economía del Cuidado. Desde el centro presentarle a los centros Claxo, los investigadores y la comunidad científica en general, y los movimientos de mujeres, esta relación que quizás suele, digamos, ser ruidosa, que es la relación entre género o feminismos, geopolítica y economía, y es que precisamente ha sido parte de la materia de lucha de los movimientos históricos, los movimientos de mujeres, no solamente por el trabajo invisibilizado que genera, no solamente el trabajo doméstico, sino también el trabajo de los cuidados, entendiéndolo en primer lugar o reconociéndolo como un trabajo en primer lugar. Creo que, como dice nuestra histórica María León, nuestro feminismo es un feminismo constitucional, porque además está plasmado este aspecto en el artículo 88 de nuestra Constitución, en la que se expresa explícitamente que el trabajo doméstico genera valor agregado. Y yo creo que ese es el primer elemento que hay que considerar, sobre todo para el caso venezolano. Pero este es un elemento, esta ponencia va orientada más que, digamos, que hablar particularmente sobre los cuidados en términos más estrictos, es cómo además esas miradas de los nortes hacia los sures globales atraviesan sobre todo ya no solamente las mujeres por ser mujeres, sino además por ser mujeres racializadas, pero además de por ser mujeres racializadas migrantes, al menos en este contexto global, por decirlo de alguna manera. Como ven en la imagen de la portada, vemos un iceberg, la idea del iceberg desarrollado por la doctora Nadia Pembroke, como economista, feminista, que además ha desarrollado estrechamente el tema de la economía de los cuidados, porque además, como dice la doctora Eloan Trondo, analista y investigadora feminista estadounidense, el cuidado es político. Y cuando vemos, por ejemplo, este análisis que hacía la doctora Nadia Pembroke sobre el tema de la economía de los cuidados, vemos cómo la División Internacional Sexual del Trabajo sigue siendo, increíblemente en estos tiempos, sigue siendo un obstáculo, sobre todo para el avance de las mujeres, no solamente en el no reconocimiento en primer lugar como trabajo, sino que además ese aspecto invisibilizado que sostiene la vida, porque la economía de los cuidados además es el aporte de las mujeres para la teoría feminista y de la teoría feminista que se construye. Y aquí quiero referir a lo que comentaba la compañera que inició con este panel. Ella decía precisamente como productora de teoría a las mujeres migrantes, porque definitivamente esta es una exclusión, al menos una visión que nos atraviesa desde las exclusiones históricas a las mujeres, ¿no? Y vemos cómo es la graficación o la expresión gráfica de lo que sucede con los cuidados a nivel global. Es como vemos en el Producto Interno Bruto de los países, por ejemplo, solamente se contabiliza, se cuestiona solamente, a veces, grosso modo, a nombrarlo, cómo se produce o se sostiene la vida, más allá de esta división que hay con respecto a la producción y reproducción de la vida, y digamos también una crítica a la teoría marxista, incluso desde el movimiento de mujeres y digamos la teoría feminista, y que expresa prácticamente lo que sucede en nuestros países, ¿cierto? Y cómo además, partiendo desde las necesidades de los nortes globales, entendiendo incluso las dinámicas demográficas que existen hoy en día, vemos cómo, no en este bloque, en el primer bloque, por ejemplo, hablando de las mujeres rurales, incluso en Corea del Sur, por ejemplo, hay una ley de matrimonios transnacionales que precisamente, no solamente por la condición demográfica, sino incluso por las condiciones geográficas del país, hay una suerte, digamos, en primer lugar de baja natalidad, y eso hace que además los campos se queden sin mujeres. Es decir, se quedan sin cuidadores y sin reproductores de la vida. Y han establecido una ley de matrimonios internacionales, por ejemplo, para convocar a las mujeres migrantes a poder casarse con, sobre todo, hombres en zonas geográficas rurales. Entonces, esto es una condición que además hemos naturalizado, es decir, esa suerte de extractivismo de la corporalidad y de los cuerpos de las mujeres, y la cosificación, bien lo decías tú, de los cuerpos de las mujeres como parte de un proceso reproductor de la vida solamente, no como un hecho de la producción de la vida en sí misma. Vemos, por ejemplo, aquí cómo en digamos, derriba todas esas narrativas que hemos visto, sobre todo últimamente con respecto al tema de la migración. Sobre todo la dinámica y los flujos migratorios y las dinámicas migratorias interregionales, cuando, por ejemplo, vemos que la frontera, sí, la frontera más grande que está entre México y Estados Unidos, sin embargo, el flujo migratorio más grande de mujeres interregional ocurre en Asia Suroriental Pacífico, estamos hablando de Indonesia, Tailandia, Filipinas, incluso Sri Lanka, y vemos cómo incluso, una de cada tres mujeres migrantes se ocupa de el sector de los cuidados. Hay un compañero chileno que recomendó una película que se llama Un día sin mexicanos. Es, digamos, la analogía perfecta precisamente para abordar el tema de mujeres migrantes, sobre todo en tres sectores fundamentales. Digamos, de migrantes en general, pero particularmente un sector que dinamiza la economía global, como por ejemplo el tema de los cuidados, además de la infraestructura, el sector de la infraestructura, incluso para el sector agroalimentario. Es decir, sabemos que los migrantes, no solamente los venezolanos, los migrantes a nivel global, se insertan en estos tres sectores, pero particularmente para el caso venezolano, esta crisis, en el marco de la crisis civilizatoria, tenemos que también decirlo, esta movilización fue producida y generada además de manera inducida por condiciones económicas y socioculturales, digamos, parte de la guerra cognitiva hacia el pueblo venezolano, y que definitivamente tenemos que hablar de la feminización de la
SIDA, por ejemplo, tenemos que hablar de cómo las mujeres, la migración de retorno, para al menos más del 50% son mujeres, y vemos cómo además la conformación de familias internacionales también es un fenómeno que tenemos que evidenciarlo a la luz, en este caso del tema de los cuidados, ¿no? Y de los cuidados indirectos que se producen y se generan en estas dinámicas de familia internacional. Y estamos hablando que incluso la movilización de remesas, al menos de mujeres a los países de América Latina, es muchísimo más alta en comparación con los hombres. Incluso esta dinámica económica sobre el tema de las remesas, que es un mercado que incluso el capitalismo ha alimentado, estamos hablando que supera los 131 mil millones de dólares, que supera, por ejemplo, el PIB panameño. Entonces, cualificar y cuantificar, por ejemplo, tú hablabas del valor del trabajo doméstico, pero incluso cuantificar el trabajo doméstico, a propósito de que, por ejemplo, Venezuela se hizo para el año 2015, si mal no recuerdo, un estudio a partir del Banco Central de Venezuela sobre el impacto del trabajo doméstico y del trabajo de los cuidados en el Producto Interno Bruto, y aproximadamente hay entre el 10 y el 15% para el caso venezolano. Incluso hay una organización no gubernamental que hizo al menos un muestreo para el año pasado, 2024, en el que se abordaron 1.200 familias, sobre todo en el casco metropolitano de Caracas, y dentro del análisis de los resultados de su estudio, aproximadamente estamos hablando de que el aporte de las mujeres del trabajo doméstico y del trabajo de los cuidados está más o menos alrededor del 19% al Producto Interno Bruto, es decir, superando sectores como telecomunicaciones, infraestructura, etc. Vemos entonces siguiente, como incluso ya desde el Foro Económico Mundial ya comienza a ser parte de la narrativa, sobre todo de los sectores económicos. Sin embargo, creo que uno de los retos que tenemos como investigadores desde el sur global es cómo desmontar incluso esas narrativas de que son necesarias, sobre todo la tecnificación de los cuidados, precisamente para seguir siendo explotadas manos de obra barata, un poco mejor pagadas, pero seguir siendo explotadas en los norte globales. Porque cuando hablamos incluso de una crisis demográfica, yo particularmente creo que dentro al menos de 20 años, para el año 2050, pudiéramos hablar de una probable pandemia demográfica, precisamente de la crisis de los cuidados. Y estamos hablando no solamente de infancias, sino también envejeces. Vemos sociedades envejecidas, por ejemplo, el caso de la cubana, por ejemplo, incluso la uruguaya, más allá que tiene uno de los sistemas de cuidado más robustecidos de América Latina, es una sociedad envejecida. Incluso vemos como, por ejemplo, las sociedades más jóvenes, actualmente rural, pero sociedades más jóvenes, como por ejemplo Bolivia, incluso Guatemala, son, digamos, sociedades que de alguna u otra manera estarán en una crisis de los cuidados digamos, en un tiempo no muy lejano. Una por infancia, otra por vejez, pero sigue siendo la crisis de los cuidados. Yo creo que evolucionar incluso, o poner la mirada no solamente en la construcción de sistemas de cuidado robustecidos, sino más bien incluso Venezuela, desde nuestra constitución también habla de una sociedad de cuidado, es decir, del cambio paradigmático sociocultural que debe gestarse y debe generarse incluso a partir del trabajo que hacemos social y político de las mujeres en las comunidades urbanas. Pero ya en el Foro Económico Mundial decía que invertir en economía de los cuidados y invertir en las mujeres. Creo que esto es un arma de doble filo, viéndolo incluso de la doble cara del capitalismo, ¿no? Creo que es parte de los retos, pero hay que medir. Yo creo que las encuestas de uso de tiempos es una de las herramientas fundamentales para poder revisar y rediseñar políticas de cuidado más efectivas y más eficientes y más eficaces. No solamente del cuidado, y el cuidado entendiéndolo como un todo. Y aquí, por ejemplo, señalo, en el caso chino, particularmente, que en el medio de la pandemia erradicó la pobreza extrema en el año 2021. Cuando evaluamos sus encuestas de uso del tiempo, vieron digo leve, todavía sigue siendo, es grande, pero sigue siendo pequeño o minúsculo en términos sustantivos, el cambio en el uso del tiempo de las mujeres. Y decía que entre las 12 y las 2 de la tarde tienen 30 minutos más en comparación, para hacer otro tipo de actividades, en comparación que la encuesta anterior. Me explico. Ese tiempo generalmente utilizamos las mujeres para cocinar o para procesar los alimentos del hogar, particularmente de las familias. Hay una leve disminución de ese tiempo, de la aplicación de ese tiempo, porque evidentemente las mujeres tienen mayor acceso, incluso económico, para poder tener otras alternativas. Y eso va a generar en sí misma tiempo que pueden dedicar a otro tipo de actividades. Y creo que es bien importante porque estas mediciones les ayudan incluso con políticas de transporte, cuánto tiempo genera el desplazamiento, por ejemplo, de un lugar a otro, de trabajo a la casa, de trabajo o de la casa a llevar a los niños al colegio, etc. Estas mediciones creo que son importantes de hacer. Vemos como entonces esta crisis global de los cuidados sigue profundizando no solamente las desigualdades interseccionadas, entendiéndolo, insisto, ya no vista como solamente un problema ya aislado de los suelos globales, sino entendiendo que hay una crisis global de los cuidados y que los norte globales tienen mayor demanda. Decía Joan Tronto, particularmente se privilegia la necesidad. Eso quiere decir que hay un mercado que está demandando cuidados y los suelos globales también están demandando cuidados. Entonces nos preguntamos, ¿será que en algún momento los suelos nos quedaremos sin cuidadores y cuidadoras? Porque vemos como, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de Bolivia, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, tienen una crisis sanitaria, en términos de los cuidadores, digamos, de los trabajadores de la salud.
Incluso parte de las políticas que ellos han flexibilizado desde el punto de vista migratorio ha sido precisamente para los profesionales de la salud y las profesionales de la salud, sobre todo enfermeras. Y aquí voy a hacer un paréntesis antes de continuar, porque justamente hablando de violencia digital de género, recientemente le preguntamos a la inteligencia artificial algunas cosas y vemos como los sesgos de género también inmigran a precisamente las plataformas de diseminación precisamente de opinión pública. Y vemos como enfermera es una categoría que se adjudica, mejor dicho, enfermería se adjudica a las mujeres y ciencias a los hombres. Además porque el aporte de las mujeres a la ciencia, sobre todo en el desarrollo tecnológico y de los modelos lingüísticos de inteligencia artificial, está hablando de alrededor del 22%. Entonces, definitivamente ese también es uno de los, digamos, de los campos a los que tenemos que prestar atención, sobre todo en este tema. Vemos como, por ejemplo, solamente la tasa global de participación de 6 de cada 10 mujeres aseguran no tener autonomía económica. Evidentemente. Y me dijiste que son mayormente los hombres que se dedican al diseño de software de inteligencia artificial. Sí, el 22% solamente son trabajadoras relacionadas con el tema de diseño y programación de IA. Vale. Es decir, ingresos propios, mientras que solo 1 de cada 10 hombres en el mundo. Estamos hablando de que, a propósito del Foro Mundial, el Económico Mundial ya decía que para llegar a la igualdad de género tendría que pasar por lo menos más de 130 años para poder llegar al menos a poder hablar de un equilibrio entre no solamente la brecha de género que genera la condición salarial en términos de trabajo, sino a partir de además todos los factores sociales, económicos y culturales de esta paridad. Es decir, por cada 100 hombres en hogares pobres en el mundo hay 118 mujeres en esta situación. Estamos hablando que de 2002 es para el 2022. Si comparamos esta medición que se realizó en el 2002 a este año, estamos hablando de un incremento en 12% en 20 años. Entonces, si seguimos haciendo esta misma proyección y si seguimos en esta misma carrera, creo que no solamente van a ser 130 años para llegar a alcanzar la igualdad, sino que yo creo que en primer lugar, más allá de que nosotros estamos construyendo ahorita el futuro de nuestros hijos, nuestras hijas, al menos que queremos para ellos, creo que ni siquiera ellos van a poder dar. Vemos cómo el menor nivel de ingreso femenino es mayor a la carga del trabajo no remunerado, es decir, es inversamente proporcional. Cuando medimos la emoción de la encuesta de uso del tiempo, la metodología de uso del tiempo, de hecho está la caudal, que es parte de la CEPAL de los mecanismos metodológicos para la medición del uso del tiempo, pero no es la única, hay numerosos a nivel global, pero cito por ejemplo el caso de la caudal. Es decir, composición inversa del tiempo total, mujeres, 2/3 al trabajo no remunerado y 1/3 al trabajo remunerado, que regularmente es conocido como el trabajo productivo. Ahora, en relación a los hombres, inversamente proporcional, es decir, 1/3 al trabajo no remunerado, yo diría que incluso también para el caso venezolano, y 2/3 al trabajo remunerado. Siguiente. Y aquí vemos cómo entonces impacta, este es un gráfico de la CEPAL, pero incluso Venezuela ha hecho diferentes tipos de estudios relacionados con este tema. Vemos cómo, por ejemplo, la población de entre 15 y 64 años que se encuentra fuera del mercado laboral, y aquí aprovecho para decirte que ciertamente es uno de los, yo creo que los puntos críticos que pudiéramos hallar el hecho de tener repositorios digitales con acceso abierto a estadísticas, por ejemplo, de género particularmente, nos ayudaría así un mundo a precisamente de la academia poder aportar o hacer aportes relacionados con ese tema. Pero esta estadística es del año 2017, pero sin embargo para el año 2022, Tony, se hizo a través de Patria, se le hizo esta misma pregunta, la misma pregunta a las mujeres en otros términos, pero las mujeres reportaron al menos el 81% que se dedican al trabajo de los cuidados no remunerados. El 81% además de 3 millones de mujeres, no mentira, estoy mintiendo, 8 millones de mujeres contestaron. Y de las que contestaron, 3 millones dijeron no querer contestar. Es decir, respondieron la encuesta 5 millones de mujeres. Y de 5 millones de mujeres, el 81% respondió. Para el año 2017, aquí estamos, o vemos el panorama al menos regional, en el caso del sur de Latinoamérica, vemos por ejemplo Bolivia, Chile, Costa Rica, Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, que es la misma tendencia, al menos en el caso de América Latina, pero es la misma tendencia global. Seguimos viendo cómo la feminización, en este caso el trabajo doméstico, el trabajo de los cuidados, es definitivamente un factor clave que hay que considerar y políticas públicas que hay que trabajar. No solamente, digamos, insisto, no quiero que se malentienda tampoco, pero no solamente visto desde el ejercicio menos de la retórica, es que nos pongamos a comenzar a contar y establecer mecanismos más robustecidos en términos estadísticos para comenzar a probar cosas, para que la narrativa nuestra, y lo digo como parte de una vocería de mujeres que de alguna forma a veces creemos que lo decimos y la palabra se le viene, sino que sea parte del insumo, que al menos el Estado venezolano tenga a bien para la planificación de políticas públicas que definitivamente se acerca un poco más a la realidad de las mujeres. Siguiente. Y bueno, finalmente, creo que esta es la última lámina, si no me equivoco, quería terminar con recientemente se dio un seminario de la Organización Internacional del Trabajo, en el que participó no solamente diferentes investigadores y mediadores, pero particularmente la CEPAL, en la que, por ejemplo, asumen que para llegar a tener sistemas de cuidados robustecidos, por lo menos tienen que invertirse del Producto Interno Bruto de los países en una media regional, al menos en el caso de la CEPAL, si lo quiero, 4.7%.
Pero a nivel global, las mujeres aportamos el 9% en trabajo doméstico y trabajo de cuidado, tenemos el 9% en trabajo doméstico y los cuidados al Producto Interno Bruto del país. Entonces, ciertamente, yo en estos días me hacía un pequeño video y me preguntaban que esto varía digamos, en cada región. En México, por ejemplo, es el 20%, en Argentina es el 22%, etcétera, etcétera. Pero si este mismo porcentaje se invirtiera en políticas de cuidado para las mujeres, son los límites. Y bueno, finalizo. Por cierto, yo estaba revisando un pensamiento de una mujer afro-brasileña, compañera investigadora, la doctora Nadia Guimaraes, de Brasil, de aquí de ladito, vecina nuestra, que decía: el trabajo doméstico y los cuidados es que las mujeres sean trabajadoras. Entonces, definitivamente, que si no pensamos en que, en primer lugar, el reconocimiento es un trabajo y que genera valor agregado, como lo dice nuestra Constitución, y que las políticas públicas incluso deben acercarse a poder establecer temas de desarrollo productivo en términos digamos, de apalancamiento desde el tema comunal, desde cuáles son, y no solamente estoy hablando del tema del emprendimiento, sino precisamente de la economía comunal, de la economía familiar, pero también entendiendo la visión familiarística de la familia venezolana, ¿no? Que definitivamente sigue siendo matricéntrica y que vemos en la mujer, creo que estamos poniendo en la mujer mucho del peso que debería llevar el Estado y adicionalmente pues también no solamente en el espacio público, sino también en el espacio privado. Estamos hablando incluso de las comunidades, digo el Estado, pero también las comunidades. Yo creo que la corresponsabilidad, la participación y la organización comunal es un factor, un elemento clave precisamente para, al menos para el caso venezolano, poder promover espacios de economía del cuidado que puedan apalancar a las mujeres hacia otro como estamos hablando, mayor tiempo para estudiar, mayor tiempo para ocio, para autocuidado, etc. Entonces, bueno, agradecida, muchísimas gracias.